Bueno, con gozo te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Y te recuerdo que estamos dentro de la serie que hemos titulado Finanzas en el Día a Día. Chacho, y hoy tenemos un episodio especial, y digo especial porque no hemos traído un tema en específico a desarrollar, sino que queremos presentarle un material que ha estado disponible por más de 3 años y del cual no hemos hablado mucho en estos podcasts. Y es tu libro titulado, y aquí para los que están viéndonos en YouTube pueden ver la portada del libro, se llama Finanzas Bíblicas y ya tiene varios años, como dije, en el mercado, sí, y nunca lo hemos mencionado. Uh-huh. Y sí quisimos, te animé yo incluso a hacer este episodio de esta forma, porque en la experiencia que tuve hace un par de semanas, donde tuve la oportunidad de compartir con hermanas en otro país, en una enseñanza de finanzas, me percaté que muchas conocen el podcast, pero no conocían el libro que dio lugar al podcast. Entonces, me llamó mucho la atención que este recurso, que ha sido de mucha bendición para muchos, porque hemos recibido la retroalimentación de muchas personas, no sea conocido por una gran parte de las personas que nos miran aquí en el podcast. Sí, de hecho, cuando tú me dijiste que habían muchas o algunas que te habían comentado de que escuchaban el podcast, sí, pero que no conocían el libro Finanzas Bíblicas, a mí me llamó la atención, uh-huh, porque, como tú decías, fue este material escrito, uh-huh, hace unos 3 años, que dio origen o de donde surgió la idea del podcast. Y quizás la razón por la que nunca hemos hablado del libro, uh-huh, por un lado, asumimos que todos conocían que yo había escrito ese libro hace unos 3 años, uh-huh, por un lado. Y en segundo lugar, sí ha habido como cierto temor de parte nuestra de no usar esta plataforma para una autopromoción o vender un material que nosotros producimos. Uh-huh. Y queremos hacer este episodio con mucho cuidado porque, uh-huh, esa no es la intención. La intención es darle a conocer a nuestra audiencia un material que puede ser de utilidad, y hay otros materiales de finanzas bíblicas que pueden ser útiles también, pero este es uno que nosotros, en el cual confiamos, porque obviamente conocemos al dedillo lo que contiene, y de hecho resume mucho de los conceptos y de las verdades compartidas en este podcast, están resumidas en este libro de finanzas bíblicas. Así que aquí estamos y vamos a hablar de él finalmente. Entonces, Chacho, habiendo ya dicho por qué estamos haciendo este episodio, la idea que quiero que se desarrolle es que tú nos hables brevemente del contenido. Vamos a ir capítulo por capítulo hablando un poquito de cada contenido. Yo sé que muchas de las cosas que están en el libro, como tú bien has dicho, ya le hemos hablado, pero quizás podamos darle una pincelada. Uh-huh. Y también sabiendo que en la repetición está la clave del aprendizaje. Sí, claro. Así que no estaría de más volver a hablar sobre alguna de estas cosas. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿de dónde surge la idea de escribir un material ya titulado Finanzas Bíblicas? Y el mismo título, Finanzas Bíblicas. Sí, la idea surge como un interés pastoral al yo ver tantos casos en la iglesia de personas creyentes maduras que cuando se trataba de sus finanzas tenían un manejo muy mundano, muy asociado a criterios no bíblicos, sus compras, sus ventas, la forma de generar sus ingresos, los criterios de pago de impuestos, si lo hacían o no lo hacían. O sea, la dinámica financiera de muchos creyentes no se correspondía con la enseñanza bíblica acerca del dinero, y eso me inquietaba profundamente y creaba también mucha necesidad de consejería dentro de nuestra propia iglesia y en otras comunidades que yo sé que así ocurría. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente la dinámica de compra y de venta y de generación de ingresos, sino el sentir que tienen muchos cristianos en su corazón acerca de las posesiones materiales. O sea, yo entiendo que las posesiones materiales son un instrumento, un recurso que Dios nos provee para cubrir nuestras necesidades, para ayudar a otros, para contribuir con la obra de Dios, para muchas cosas. En fin, al fin y al cabo, para glorificar a Dios con los recursos que Él nos da. Son parte de los talentos que recibimos de nuestro Dios, y Él lo pone a nuestra disposición o lo pone en nuestras manos para nosotros manejarlo de una manera que Él sea glorificado. Pero la realidad es que en muchos casos el dinero
concedido por Dios se convierte en nuestro ídolo o en nuestro Dios funcional. Uh-huh. Y si lo tenemos, nos enorgullecemos. Si lo tenemos, nos sentimos seguros. Y si no lo tenemos, nos sentimos inseguros. Cuando no lo tenemos, nos sentimos ansiosos. Entonces se convierte en nuestro Dios funcional que dicta cómo nos sentimos en un momento dado, cuáles son las cosas que perseguimos en la vida, se convierte también en nuestro objetivo de vida en muchos casos. Entonces, producto de esa idolatría uh-huh. que en muchas personas se produce, producto del dinero, pues era necesario, yo entendí necesario, traer la verdad bíblica una vez más y uno de los pasajes más contundentes acerca de esta realidad que acabo de describir es cuando Cristo dice en Lucas 12:15 que aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no está en los bienes. Uh-huh. Entonces esa es la segunda razón por la que quise traer el libro, porque definitivamente hay muchos corazones atados uh-huh. a la idolatría del dinero que necesitaban la luz de la palabra de Dios. Y precisamente el primer capítulo que desarrollas en el libro se llama Tu manejo del dinero refleja quién eres. Uh-huh. Es como si el dinero hablara o el dinero hablara por ti. ¿Por qué titulaste ese capítulo así? Bueno, ciertamente, como acabo de decir, en nuestro corazón se albergan ciertas actitudes hacia el dinero que se manifiestan en la manera como nosotros lo manejamos. Uh-huh. Una de las cosas que ese capítulo señala es que cualquiera de nosotros puede caer en una situación económica aflictiva, difícil. Perdí un empleo y no lo anticipé, o mi negocio no va bien, no lo anticipé, no sabía, y eso me descuadra económicamente, financieramente, y eso puede pasar. Ahora bien, los problemas financieros recurrentes, no los puntuales que acabo de decir, que pasan por algo que no anticipé, uh-huh. sino los problemas económicos recurrentes, un déficit recurrente en mis finanzas que yo no logro acomodar, no logro resolver, usualmente tienen que ver con un problema del corazón uh-huh. más que un problema financiero propiamente. Uh-huh. O sea, una falta de contentamiento que me lleva a un exceso de gastos y compras, sí. Una manera desordenada de gastar mi dinero porque tengo inseguridades personales que me llevan a querer ostentar o a querer obtener del dinero una satisfacción que solamente encuentro en Dios. Entonces todas esas cosas se manifiestan en la manera como yo gasto, como yo ingreso. Uh-huh. Hay gente que por quedarse con más dinero miente al fisco, le miente a un socio, sí. Da garantías que si tiene un negocio que no son reales. Uh-huh. Entonces hace una serie de cosas que son inmorales, pecaminosas en uh-huh. términos bíblicos, producto de su idolatría por el dinero. Y por lo tanto, una de las cosas que desarrollo en el capítulo 1 es precisamente que cuando nosotros vemos cómo una persona está manejando sus recursos, uh-huh. es una manifestación de cómo está internamente su corazón. Al final el problema está en el corazón. Por eso una de las frases que usa es cambia tú y cambiarán tus finanzas. Pero primero debe haber un cambio en ti. Y en ese mismo capítulo, Chacho, a mí me gusta mucho unas preguntas de autoevaluación que tú haces acerca, que nos ayudan a descubrir qué tanto amo el dinero. Y algunas de esas preguntas, una de ellas las dijiste, que si estoy dispuesto a pecar para poder ganar más dinero. Sí. Pasa mucho en la evasión de los impuestos. Sí. ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? ¿Cómo manejas los extremos económicos? ¿Te gusta? Un paréntesis ahí, Charola. Sí. Cuando digo cómo manejas los extremos económicos, me refiero a la abundancia, por un lado, es un extremo económico. Uh-huh. Bueno, cuando estoy en abundancia, siento yo que el dinero me da valor, me enorgullezco uh-huh. de la abundancia. Exacto. O la abundancia genera gratitud. Porque en un corazón piadoso, en un sí. corazón que está rendido a Dios, la abundancia genera gratitud, no orgullo. Uh-huh. Y la escasez, entonces, que es el otro extremo económico, uh-huh. bueno, a veces estas situaciones de desdicha económica o de finanzas fracturadas o rotas, bueno, ¿qué producen en mí? Producen queja, producen deseos de mentir, de evadir uh-huh. las cosas, las responsabilidades que tengo, vergüenza, exactamente. Uh-huh. Entonces, eso debería producir sencillamente dependencia de Dios, claro. Confianza en Dios, confiar en la soberanía de Dios, de que Dios tiene control de mi situación. O sea que los extremos económicos son un buen indicador también de dónde está mi corazón.
Y también nos hacías hacernos la pregunta de si te gusta ostentar lo que tienes y si te cuesta dar y ser generoso. También tienes un capítulo al final de la generosidad. Pero movámonos al segundo capítulo, porque hay 2 principios, así tú le llamas al capítulo, 2 principios claves que tú desarrollas en ese capítulo que van, pienso, a cambiar la forma que como toda persona debe ver el dinero. Sí, yo entiendo la Biblia tiene muchos principios de manejo, pero estos 2 principios yo entiendo son los más abarcadores de todos. Yo creo que son como los principios sombrilla bajo los cuales entran todos los demás principios de manejo financiero en la Biblia. Por un lado, el principio de que Dios es el dueño de todo, Él es el propietario de los recursos económicos y nosotros somos simples mayordomos. Eso tiene una serie de implicaciones para mí, para mi manejo, para cómo yo me relaciono con el dinero, pero ese es el primer principio. Yo diría, como le llamé, un principio sombrilla, bajo el cual podemos poner muchos otros principios. Y ese principio de mayordomía, en tu libro tú desarrollas 7 puntos que también fueron muy buenos porque nos ayuda a ver cómo actúa un mayordomo. Y tú dices en uno de ellos que el mayordomo confía, el mayordomo está contento, acepta las desdichas, el éxito ajeno no le afecta, el éxito propio no lo enorgullece, comparte intencionalmente, sabe que rendirá cuentas. Y qué bueno es conocer, porque a veces no nos detenemos a ver nuestro rol como mayordomos. Sí. Y el libro nos ayuda a eso. Tú acabas de describir lo que yo llamo las implicaciones de ser mayordomo, de ser un administrador por parte de Dios. Y una de las debilidades o deficiencias que nosotros tenemos como cristianos muchas veces al estudiar la palabra es que leemos una verdad o conocemos una verdad, pero no nos detenemos a ver en detalle las implicaciones de esa verdad. Y eso es lo que tú acabas de describir. Son algunas de las implicaciones. No es exhaustiva. Pueden haber otras implicaciones de ser un mayordomo, ser un administrador de parte de Dios. Pero esas son las implicaciones de esa verdad. Y el segundo principio, como dijimos que eran 2, que yo llamo otro principio sombrilla, es el hecho o es la verdad de que el dinero no debe ser un fin en sí mismo. Increíblemente, el cristiano no trabaja por dinero, no hace un negocio por dinero, aunque el dinero es parte de lo que se consigue y es válido y legítimo que yo obtenga, y si me va bien en un negocio, si Dios así lo quiere, Él me puede bendecir enormemente a nivel económico. Eso es una prerrogativa de Él, eso es una decisión de Él, Él es soberano. A mí me toca hacer las cosas de la manera mejor posible. Yo debo perseguir en mi trabajo y en mi negocio la excelencia de proveer un servicio, ofrecer un bien, un producto que llene una necesidad legítima de mi comunidad. Y yo quiero entonces, a través de ese ejercicio profesional o de desarrollo de ese negocio, yo quiero servir a Dios y servir a mi comunidad con eso. Y el dinero vendrá, pero no debe ser un fin en sí mismo, porque Pablo dice claramente que cuando nosotros amamos el dinero, eso ya comienza a ponernos en una trayectoria de peligros espirituales y morales que son peligrosos, o sea, valga la redundancia. Entonces, el primer principio, ¿verdad? Somos mayordomos, Dios es dueño. El segundo principio, el dinero no debe ser un fin en sí mismo, las posesiones no deben ser un fin en sí mismo. Con esos 2 principios, entonces, yo desarrollo el resto del material, digamos, pero esos son como los 2 principios más abarcadores, bíblicamente hablando, acerca del dinero y las posesiones. Chacho, hicimos un episodio completo del capítulo 3 de tu libro que tú has titulado Ahorrar es de sabios. Me gusta mucho que ahí tú describes 3 tipos de personalidades. Y esas personalidades deberían de llevarnos a cada uno de lo que vamos a leer ese capítulo a indagar cuál de esas 3 yo tengo, porque probablemente tengo de las 3 o soy una completa. Entonces, ¿cuáles son esas personalidades? Bueno, ese capítulo, de hecho, la idea de ese capítulo viene del libro de Proverbios, donde el sabio de Proverbios escribe como un consejo a su audiencia, a los jóvenes que él está escribiendo, que miraran la hormiga, que sin tener jefe ni capataz es capaz de ahorrar en el verano para comer en el invierno, o guardar en el verano para comer en el invierno. Y me ha llamado siempre la atención ese versículo porque Dios, a través de su palabra, toma a un insecto, una criatura diminuta de la creación, y la hace nuestra maestra en este tema del ahorro.
Es como que Dios está diciendo, esto es tan básico, tan obvio, que el ser humano, o más bien las criaturas, deben prever, deben ser prudentes. Y en este caso el ser humano ahorrar para un futuro que él desconoce. En ese sentido, entonces, el mismo libro de Proverbios nos habla de 3 personajes, no en ese mismo verso que acabo de citar, pero tiene estas enseñanzas dispersas en el libro de Proverbios. Nos habla de un personaje que no es como la hormiga, que es contrario a la hormiga, que es el derrochador. Es la persona que lo que recibe lo disipa. Y esa es la palabra que usa en la mayoría de las traducciones. Sencillamente nunca hay, en la casa del derrochador nunca hay comida, alimento, nunca hay previsión, porque él lo recibe y todo lo disipa. Es la persona que vive enfocada en el aquí, en el ahora, en lo que quiere, en lo que desea, en lo que le llama la atención, en lo que le gusta, en el placer. Y eso lleva a una vida de derroche. Una vida de derroche que puede tener un disfrute inmediato en el corto plazo, pero que va luego a sufrir las consecuencias de su disipación y de su derroche. Y ese es el primer personaje y la primera personalidad que tú mencionas. La segunda personalidad es contrario al derrochador. Hay también el otro extremo, es el acumulador. Es la persona que también está mal. Que también está mal. Es la persona que no solamente acumula, no disipa, sino que acumula hasta de más. En exceso. Y que va incluso contrario a la trayectoria de la generosidad, que ni siquiera se da la libertad para contribuir con otros en su necesidad, incluso necesidades propias, ni siquiera las cubre porque él siente que tiene que ganar más, que tener más, en ocasiones producto de un temor al futuro, de un temor desmedido al futuro, y quiere acumular porque nunca se siente seguro y busca en el dinero esa seguridad que solamente en Dios puede encontrar. Entonces el dinero se constituye en un refugio para él, pero como el dinero no va a satisfacer esa necesidad, él se vuelve un acumulador insaciable. Ese es otro extremo al cual tenemos que huirle y del cual tenemos que tener cuidado. Pero la recomendación bíblica es el individuo que es un ahorrador fiel. Es la persona que no acumula como acabo de describir, no lo derrocha como el disipador, sino que entiende que sí, que él tiene que cubrir sus necesidades actuales, pero tiene también necesidades futuras, que algunas son ciertas, otras son inciertas, él no sabe, pero que él tiene que anticiparse como la hormiga lo hace. Entonces, esos son los 3 personajes. Excelente. Y como tú decías, deberíamos nosotros ubicarnos ahí donde estamos. De algo tenemos de cada uno, quizás. El capítulo número 4 habla del contentamiento y dice que la cura del déficit es el contentamiento. Explícanos un poquito eso. Sí, bueno, como yo dije hace unos minutos atrás en este mismo episodio, la mayoría de los problemas recurrentes financieros de las familias se debe no tanto a una situación financiera como tal, sino al hecho de que la persona quiere vivir por encima de sus posibilidades y eso es producto de ciertas cosas que hay en su corazón de diferentes tipos: orgullos, vanidades, deseo de satisfacerse vía el dinero, insatisfacción, insatisfacción. Y eso lo lleva entonces a una vida de que no se corresponde con su realidad económica. Ahora, si yo me siento contento con lo que tengo, pues yo lograré llevar mi nivel de vida, adecuarlo a mis posibilidades económicas. Entonces, cuando yo logro desarrollar en mi corazón un estado de satisfacción en Dios, de plenitud en Dios, que ese es el contentamiento bíblico, satisfacción en Dios, y no necesito el dinero y lo que Él ofrece para yo sentirme contento y satisfecho en la vida, entonces yo lograré resolver a nivel del corazón aquello que me lleva a un déficit recurrente. Por lo tanto, yo le llamo a ese capítulo pues que el contentamiento es la cura para el déficit. Ahora, pueden haber déficits que son ocasionales, puntuales, por situaciones que no anticipé, como dije hace un momentito, y que me ocurrieron. Eso puede ocurrir, pero los déficits recurrentes usualmente se resuelven y se sanan con el contentamiento y la satisfacción en Dios. Y ese capítulo nos ayuda a profundizar un poco más Así en es. Eso. El capítulo 5 habla de la deuda y tú describes al cristiano como alguien que camina
en contra de la corriente con relación a esto de la deuda. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que yo sé que nuestra sociedad nos ofrece, los bancos? Yo describo al cristiano como alguien que debería caminar en contra de la corriente, no necesariamente que camine. Claro, esa es la meta, caminar en contra de la corriente. Exactamente, la deuda es la corriente. O sea, hoy en día la gente ve la deuda como prácticamente algo bueno. O sea, mucha gente acude a la deuda para casi todas sus necesidades. O sea, sus vacaciones, la compra de ropa, la compra de mobiliario, la compra de electrodomésticos, aún el colegio de los hijos lo pagan con deuda. Y aunque hay ocasiones, como yo digo en ese mismo capítulo, en que hay una deuda legítima, en que se justifica una deuda, en la mayoría de los casos en que la gente acude a la deuda, y el cristiano en particular, lo hace de manera ilegítima. Hay muchísimas cosas en nuestras vidas que se están financiando con deuda que no deberían ser financiadas con deuda. Entonces, mi propuesta es que nosotros deberíamos caminar en contra de la corriente del endeudamiento excesivo, del vivir el aquí y el ahora, porque la deuda es eso. La deuda es traer consumo futuro para comérmelo hoy, porque yo estoy me comprometo con pagar una serie de flujos en el futuro para cubrir ese compromiso. Sí. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo quiero pagar hoy o cubrir hoy, comerme hoy, por así decirlo, mis ingresos futuros. Y mi propuesta es que seamos muy cautos, muy prudentes, que usemos la deuda de manera muy selectiva, muy estratégica, solamente en aquellos casos donde se justifique, que son los casos que cuando la deuda financia una necesidad. Esa es la idea básica de ese capítulo. Cuidado con la deuda, porque parecería no, la deuda es como aquella lámpara que mata a los insectos. Es una lámpara como de luz morada, luz ultravioleta, donde los insectos se sienten atraídos por el calorcito que ofrece la lámpara, pero cuando se acercan son fulminados. Asimismo, la deuda ha sido como un motivo de mucha aflicción para mucha gente, porque han sido imprudentes en adquirirlas y cuando se acerca el calor, o sea, la ven atractiva como el calorcito del insecto, pero al final terminan fulminados económicamente. Y la han usado, como tú dices, no para costear necesidades, sino para financiar pecados. Y eso es algo que ese capítulo nos ayuda a profundizar. Cuando tú dices financiar pecados, tengo que decir, no estoy diciendo que unas vacaciones sean pecados o un electrodoméstico sea un pecado. Siempre el corazón, las inclinaciones. Se financia las impaciencias, las inseguridades, exactamente, las envidias, las competencias con otro, el querer ostentar, eso sí ya cae en pecado y la financio muchas veces con deuda. Era para crear expectativa, Chacho, del capítulo. ¿Qué es lo que quiere decir el autor con eso de financia pecado? Bueno, capítulo 6, ya brevemente y casi finalizando, tú hablas de los deberes financieros bíblicos. La Biblia habla de que tengo deberes financieros bíblicos. ¿Con quién, Chacho? Sí, precisamente como somos mayordomos, administradores y no dueños, yo tengo una serie de pautas que me da el dueño de los recursos para yo manejarme. Y hay 5 esferas en las cuales Dios les da deberes a sus administradores, a sus mayordomos. La primera esfera es Dios y su obra. O sea, nosotros, los cristianos, estamos supuestos a financiar, a apoyar económicamente la obra de Dios en la tierra. Y con esto quiero tener una nota de mucho cuidado. O sea, yo no estoy promoviendo muchas peticiones ilegítimas de muchos ministerios que lo hacen con motivaciones incorrectas para comprarle un vehículo de lujo o hasta un avión a un ministro, cosas así. O cuando las personas entienden que apoyan la obra de Dios para ser bendecidos, con lo cual estaríamos haciendo como una especie de negocio con Dios. O sea, dicho eso, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero con que los cristianos tenemos un deber con apoyar la obra de Dios en la tierra? Bueno, la expansión del evangelio, la proclamación del evangelio a través de las misiones, a través de las iglesias locales, es necesario que sea sostenido por los hijos de Dios, por los que somos parte de la iglesia. Y de alguna manera yo tengo que contribuir con mi iglesia local y la iglesia local a su vez mandar misioneros y mandar otros a otras comunidades para que el evangelio se siga proclamando. Entonces, el deber es apoyar financieramente la obra legítima de Dios aquí en la tierra, teniendo cuidado de esos ministerios que son ministerios ilegítimos y que lamentablemente han sido muchos usados para enriquecer a sus líderes. Sí, lamentablemente. Esa es la primera esfera. Una serie de episodios con relación a este tema. Exactamente. Que pueden consultar. La segunda esfera es la familia. O sea, el cristiano está llamado a cubrir las necesidades de su familia. El que no trabaje, que no coma, dice Pablo. Así es. O sea, nosotros tenemos el deber de cubrir las necesidades de nuestra familia. El que no provee para los suyos, dice Pablo,
que es peor que un incrédulo. O sea, que tenemos el deber de proveer para nuestra familia. Aquí no voy a desarrollar cada tema, cada esfera, porque no tenemos el tiempo. Claro. Pero también hablo del gobierno. O sea, Dios nos llama a cumplir nuestras responsabilidades ciudadanas. Los gobiernos son puestos por Dios, son autoridades que Dios designa y nosotros tenemos que pagar los tributos y los impuestos que nos corresponden. El cristiano debe ser la persona más cumplidora en el tema fiscal. Claro, hay que buscar la mejor manera de hacerlo porque hay esquemas que a veces si yo no los detecto, no los descubro, no sé que existen, puede ser que yo esté pagando más impuestos de lo que el mismo gobierno me exige. Así es. Entonces tengo que tener cuidado ahí, conocimiento ahí. En cuarto lugar, la esfera de tú mismo, o sea, tú te vas a dar un nivel de vida. Hay gente que piensa que porque tiene el dinero puede hacer lo que quiera con su dinero. No, el dinero no es tuyo, es de Dios. Así es. Entonces tú mismo, tú debes adoptar un estilo de vida, un nivel de vida que sea conforme al llamado que Dios te ha hecho que tú tengas en esta tierra. Y por último, los demás. Tenemos un llamado a la generosidad, a compartir con otros parte de lo que Dios nos ha dado, a abrir nuestras manos, a dar de nuestro tiempo, a ser gente generosa como Dios lo es. Entonces ahí tenemos esas 5 esferas donde en cada esfera, en ese libro yo planteo, hay ciertas responsabilidades que nosotros debemos cumplir como creyentes y mayordomos. Y hablaste como la última esfera, la generosidad, y de eso se trata el capítulo número 7, que es el último. Y tú hablas que la generosidad es un resultado de una perspectiva eterna. ¿Qué tú pudieras decir de eso? Sí, ciertamente. Muchas personas, creyentes o no creyentes, ven la generosidad como algo que se sustrae de su patrimonio y se entrega a otra persona. Dios no ve la generosidad como una sustracción, sino como una adición a la vida del que da. Por eso Pablo dice en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Qué bien. Yo recibo bienaventuranza, yo soy bendecido cuando yo comparto. El Señor Jesús dijo en un momento dado que no acumuláramos tesoro aquí en la tierra, sino que acumuláramos en los cielos. Sí. Y la forma luego que Él dice en Lucas 12:33 es que sean generosos con aquellos que necesitan. Obviamente, en mi mismo libro, yo hago una serie de observaciones de cómo hacerlo de una manera sabia, porque no todo el que necesita requiere de mi ayuda. A veces hay ayudas que dañan. Hay un libro que dice así, cuando ayudar hace daño. Cuando ayudar hace daño, exactamente, porque yo puedo reforzar un patrón disfuncional en la otra persona o adictivo en la otra persona cuando yo le doy dinero sencillamente. Entonces, pero dicho eso, la generosidad es un deber como creyente que yo tengo para mostrar a través de yo abrir la mano con mis recursos económicos la generosidad que Dios ha tenido conmigo. Y la máxima de ella fue la cruz de Cristo. Amén. Que nos ofreció a su Hijo mismo en favor de nuestros pecados. Así que esa generosidad es mostrada entonces a través de nuestras manos abiertas hacia los demás. Con nuestros recursos. Así es. Chacho, gracias. No sé si quieras con una breve palabra despedir o animar a las personas a que puedan adquirir este recurso que está disponible y usarlo de una forma que cambie su mente, que cambie su perspectiva y que su perspectiva ahora sea una perspectiva bíblica de las finanzas. Simplemente mencionar que esta área de las finanzas, así como cualquier otra área del discipulado en la vida cristiana, mi matrimonio, mi paternidad, mi comportamiento como jefe o como empleado, lo que yo soy en la iglesia, esto es parte del discipulado. Ser un buen mayordomo, un buen administrador de los recursos de Dios es una parte de mi discipulado y en el cual yo debo crecer. Yo debo ser intencional en estudiar lo que la palabra de Dios dice al respecto para poder yo ser fiel en eso que la palabra de Dios dice. Entonces, mi estímulo es, sea con sea con cualquier otro material, instrúyete, edúcate, fórmate, inspira, por así decirlo, la palabra de Dios para que toda tu vida esté bajo el señorío de Cristo. Gracias, Chacho, y gracias a ustedes por quedarse ahí con nosotros escuchando acerca de este recurso que esperamos que sea de bendición para todo el que lo utilice.